Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en la mente de muchos de nuestros seguidores y que sinceramente a nosotros también nos tiene muy expectantes. Vamos a sumergirnos en las novedades de la relación de Hande y Kerem en el negocio. Sí, han escuchado bien. No solo hablaremos de su relación personal, que sabemos que genera un torrente de interés, sino de cómo esta dinámica influye, o podría influir, en sus proyectos y emprendimientos en el mundo del espectáculo y más allá. Sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que resuenan con fuerza, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Han conquistado corazones con su talento en pantalla y su carisma fuera de ella, y la relación que comparten, o que se rumorea que comparten, ha sido objeto de innumerables especulaciones y, por supuesto, de un gran cariño por parte de sus fans. Pero ¿qué sucede cuando la vida privada se entrelaza con la profesional, especialmente para figuras tan públicas? Esa es la pregunta que intentaremos desgranar hoy. ¿Cómo manejan esta dualidad? ¿Hay proyectos conjuntos en el horizonte? ¿Cómo impacta su conexión personal en sus decisiones de carrera? Todas estas son preguntas que intentaremos responder, basándonos en la información que ha ido saliendo a la luz y, por supuesto, en nuestro propio análisis. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Darle al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos por traerles contenido fresco, interesante y, sobre todo, entretenido, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, sin más preámbulos, vamos a desvelar las novedades de la relación de Hande y Kerem en el negocio. Como les adelantaba, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos estrellas indiscutibles. Han protagonizado juntos una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkapm, y la química entre ellos en pantalla fue tan palpable que, casi inevitablemente, los rumores sobre su relación personal empezaron a surgir y, eventualmente, se confirmaron. Esta confirmación, lejos de ser un simple detalle, supuso un nuevo capítulo en su ya intensa relación con el público y los medios. Ahora, cuando hablamos de negocio, nos referimos a todo ese entramado de proyectos, contratos, colaboraciones y oportunidades que rodean a dos celebridades de su calibre. No se trata solo de actuar en una serie o película, hablamos de marcas que quieren asociarse con ellos, de campañas publicitarias, de posibles producciones futuras, y de cómo su imagen pública, y en este caso, su imagen como pareja, juega un papel fundamental en todas estas decisiones. Una de las primeras grandes novedades que surgieron, y que generó muchísimo entusiasmo, fue precisamente la confirmación de su relación. Ver a dos personas que se admiran mutuamente, que han trabajado juntas y que evidentemente tienen una conexión especial, dar un paso más allá de la pantalla, siempre es algo que ilusiona a los fans. Pero, ¿cómo se traduce esto en el ámbito profesional? Para empezar, muchos dirían que fortalece su marca como pareja. Hande y Kerem juntos no solo son dos actores talentosos, sino que ahora son una pareja reconocida, una unidad que atrae la atención de manera dual. Esto abre un abanico de posibilidades para proyectos que busquen precisamente esa chispa, esa química de pareja que ya demostraron tener. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo varias marcas turcas e internacionales han querido contar con ellos para sus campañas. ¿Han notado ustedes que muchas de estas campañas los presentan como pareja? Es un indicio claro de cómo el mercado ha percibido y capitalizado su relación. Por ejemplo, colaboraciones en redes sociales, campañas fotográficas donde comparten protagonismo, o incluso eventos benéficos donde aparecen juntos, todo suma a la construcción de esta imagen conjunta que es muy atractiva para el sector publicitario. La confianza que genera una pareja consolidada, o al menos que se muestra como tal, puede ser un factor importante a la hora de que una marca decida invertir en ellos. Piensen en la credibilidad que pueden aportar a un producto o servicio que esté dirigido a parejas, o que busque transmitir valores de amor, complicidad y unidad. Más allá de la publicidad, surge la pregunta inevitable: ¿veremos a Hande y Kerem trabajando juntos de nuevo en un proyecto actoral? La demanda por parte de los fans es masiva. Después del fenómeno de Sen Kalkapm, muchos desean revivir esa magia. Sin embargo, como profesionales, deben ser muy selectivos. Un nuevo proyecto juntos debe ser algo que les apasione a ambos, que represente un desafío, y que, por supuesto,
todo tenga el potencial de ser un éxito. No se trata solo de complacer a los fans, sino de construir una carrera sólida y ambiciosa. Los rumores de posibles nuevos proyectos circulan constantemente y aunque a veces son solo eso, rumores, a veces hay indicios más concretos. La manera en que comentan las publicaciones del otro en redes sociales, los viajes que comparten, las entrevistas donde se les pregunta sobre su futuro juntos, todo va construyendo un relato. Otro aspecto importante de su relación en el negocio es cómo gestionan su imagen individual y conjunta. Ambos son muy activos en redes sociales, y esto les da un control sin precedentes sobre cómo se presentan al público. Pueden compartir momentos de su vida privada, pero también pueden utilizar estas plataformas para promocionar sus proyectos individuales, para lanzar mensajes que refuercen su imagen pública, e incluso para dar pistas sobre futuras colaboraciones. La transparencia, dentro de unos límites, puede ser una estrategia muy efectiva. Cuando los fans sienten que conocen un poco más de sus ídolos, la conexión se profundiza. Y si esa conexión se mantiene en el ámbito profesional, el interés se multiplica. Hablemos de Kerem Bürsin en particular. Sabemos que tiene un gran interés en la producción, y que ha estado involucrado en diferentes proyectos detrás de cámaras. Esto podría abrir puertas para que él mismo desarrolle proyectos en los que Ande pueda participar, o viceversa. La sinergia entre sus talentos y sus aspiraciones profesionales es algo que debemos tener muy en cuenta. Si Kerem está desarrollando una idea para una serie o película, ¿sería Ande la actriz ideal para el papel principal? Probablemente sí, dada su probada química y talento. Y si Ande tiene un proyecto que requiere un coprotagonista carismático y con experiencia, Kerem sería una opción obvia. Por otro lado, también es crucial mencionar la importancia de mantener una identidad individual fuerte. Aunque su relación es un factor de atracción, cada uno tiene su propia carrera, sus propios objetivos y su propio público. Es fundamental que no se vean eclipsados mutuamente. Esto implica que aunque haya colaboraciones, también debe haber proyectos en los que cada uno brille por sí solo. Las marcas, las productoras, los directores, todos deben ver el valor individual de cada uno, además del valor que aportan como pareja. Es un equilibrio delicado, pero que ellos, por su profesionalismo y experiencia, parecen manejar con maestría. Analizando las tendencias del mercado del entretenimiento, vemos una creciente demanda por contenido auténtico y por personalidades que conecten genuinamente con su audiencia. Ande y Kerem, al ser transparentes sobre su relación, han logrado generar esa autenticidad. Esto les permite abordar proyectos que van más allá de la ficción romántica. Podríamos verlos en documentales, en programas de viajes, o incluso en producciones que exploren temas sociales, donde su imagen como pareja pueda aportar una perspectiva única. Una de las cosas que más me intriga es la estrategia que seguirán a largo plazo. ¿Se enfocarán en proyectos que los presenten siempre como pareja? ¿O buscarán activamente oportunidades para diversificar y mostrar su talento de forma individual? Lo más probable es que veamos una combinación de ambas cosas. Habrá proyectos que capitalicen su popularidad como pareja, y habrá otros donde cada uno tome el protagonismo de manera independiente. Esto les permitirá mantener el interés del público, evitar la saturación y, sobre todo, seguir creciendo como artistas. Además, el factor de la explosión mediática alrededor de su relación también influye en el negocio. Cuando una pareja de famosos se forma o se consolida, los medios de comunicación y las redes sociales se inundan de noticias, especulaciones y contenido relacionado. Esto genera una visibilidad masiva que, bien gestionada, puede ser una herramienta muy poderosa para promocionar tanto proyectos individuales como conjuntos. Sin embargo, también conlleva un riesgo, el de la sobreexposición y el agotamiento del interés público. Por eso, la discreción y la estrategia son clave. No se trata de esconder su relación, sino de saber cuándo y cómo compartirla, y cómo canalizar esa atención hacia sus proyectos profesionales. Hemos visto en la industria del entretenimiento muchos casos de parejas de actores que han triunfado juntos, y otros que, a pesar de su éxito inicial, han tenido dificultades para mantener una carrera conjunta o individual después de que la relación personal cambiara. El caso de Ande y Kerem es interesante porque, hasta ahora, su relación parece haber fortalecido su presencia en el negocio. Han sabido mantener el equilibrio entre su vida privada y profesional, y los fans los apoyan incondicionalmente en ambas facetas. Otro punto a considerar es su impacto en la industria turca. Como figuras de renombre internacional,
su éxito y las oportunidades que generan no solo benefician a ellos mismos, sino que también proyectan una imagen positiva de la producción audiovisual turca a nivel global. Las colaboraciones internacionales, las giras, los eventos promocionales, todo esto contribuye a posicionar a Turquía como un actor importante en la industria del entretenimiento. Y cuando Hande y Kerem trabajan juntos, amplifican ese impacto. Entonces, ¿cuáles son las grandes novedades? Diría que la principal novedad es la consolidación de su imagen como una pareja influyente en el ámbito del negocio. Ya no son solo dos actores talentosos que comparten una relación, sino una unidad de marca que atrae tanto a fans como a inversores. Esto se manifiesta en 1. Colaboraciones publicitarias, mayor presencia en campañas conjuntas y promociones de marcas que buscan capitalizar su conexión. 2. Potenciales proyectos actoral conjunto. La alta demanda de los fans y su evidente química sugieren que es muy probable que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto de ficción, aunque todavía no haya anuncios oficiales. 3. Estrategia de imagen conjunta, una gestión cuidadosa de su presencia en redes sociales y en eventos, que refuerza su imagen de pareja y a la vez impulsa sus carreras individuales. 4. Influencia en la industria. Su éxito conjunto proyecta una imagen positiva de la industria del entretenimiento turca a nivel internacional. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las noticias pueden cambiar rápidamente. Lo que hoy es un rumor, mañana puede ser una confirmación. Lo que hoy es una estrategia, mañana puede evolucionar. Pero lo que sí es cierto es que Hande y Kerem han logrado construir una narrativa muy potente alrededor de su relación, y esta narrativa está intrínsecamente ligada a su éxito en el negocio. Su carisma, su talento y la conexión que tienen con su público son sus mayores activos, y el hecho de que su relación personal se sume a esto, solo potencia su impacto. Seguiremos atentos a cualquier novedad que surja, porque sin duda, Hande y Kerem seguirán dando de qué hablar, tanto en sus vidas personales como en sus prometedoras carreras. Su relación en el negocio es un fenómeno en sí mismo, y es fascinante observar cómo se desarrolla. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos desglosado las novedades y las implicaciones de la relación de Hande y Kerem en el ámbito del negocio. Hemos visto cómo su conexión personal no solo enriquece sus vidas, sino que también se ha convertido en un componente clave de su éxito profesional, abriendo puertas a colaboraciones publicitarias, generando expectativas de nuevos proyectos juntos, y fortaleciendo su presencia en la industria del entretenimiento. Hemos analizado cómo manejan su imagen pública, la importancia de mantener un equilibrio entre su identidad individual y su unidad como pareja, y el impacto que tienen en la proyección internacional del talento turco. En resumen, Hande y Kerem nos demuestran que cuando el talento, la química y una relación auténtica se unen, el potencial en el negocio es verdaderamente ilimitado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan encontrado tan intrigante e informativo como nosotros al prepararlo. Nos encanta poder compartir estas reflexiones y análisis con todos ustedes, nuestra increíble comunidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la influencia de su relación en sus carreras? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Hande y Kerem juntos en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué opinan sobre los temas que abordamos. Su feedback es fundamental para nosotros. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, la llamada a la acción definitiva es suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra familia, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras joyas de contenido. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.